Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. El ejercicio que voy a explicar a continuación, paso a paso, es un problema de optimización o sobre máximos y mínimos. El problema es el siguiente. Un barco sale de un muelle a las 14 horas y viaja hacia el sur a una velocidad de 20 km/h. Otro barco ha estado dirigiéndose al este a 15 km/h y llega al mismo muelle a las 15 horas. ¿A qué hora estuvieron los dos barcos más cerca uno del otro? Bien, para ello vamos a hacer un dibujo de la situación. Recordemos que los puntos cardinales, el norte va dirigido hacia arriba verticalmente, hacia abajo el sur, hacia la derecha el este y hacia la izquierda el oeste. Aquí tenemos la ruta del barco que se dirige hacia el este y la ruta del barco que se dirige hacia el sur. Este barco va a una velocidad de 20 km/h y se dirige hacia el sur a las 14 horas. Este otro barco, tan pronto este barco comienza a navegar, este barco se está dirigiendo hacia el este a una velocidad de 15 km/h. El barco va navegando y llega al muelle justamente a las 15 horas, o sea que ha transcurrido una hora del momento en que partió el barco hacia el sur hasta que llegó el barco que venía hacia el este. Ha pasado una hora de recorrido. Aquí vemos entonces la situación y vamos a mirar exactamente la distancia que más corta entre los dos barcos. ¿A qué hora estuvieron los dos barcos más cerca uno del otro? Es decir, hay que calcular la distancia que hay de este punto a este punto. Esta distancia hay que calcularla. Hay que buscar una ecuación de optimización. Para ello, vamos a colocar lo siguiente. Vamos a minimizar la longitud que separa a los dos barcos. Esta distancia que hay de este punto a este punto. Y le damos L. L es la distancia que separa el barco que va hacia la derecha a 15 km/h y el barco que va hacia el sur a 20 km/h. La distancia que hay de este punto a este punto lo llamo X, la distancia que recorrió el barco de este punto a este punto. La distancia que hay del punto de partida de este barco a este punto lo llamo con la letra Y. Esto va a ser Y. La distancia que hay de este punto a este punto, tan pronto el barco comenzó a navegar, el que va hacia el sur, ¿qué distancia le falta recorrer el barco que está justamente navegando hacia el este? ¿Cuánto es esa distancia? Recordemos que la distancia es igual a la velocidad por tiempo. ¿Y esa velocidad de cuánto es? Es de 15 km/h. Ese barco se va dirigiendo hacia el este a 15 km/h. Es decir, que sería 15 por 1, ha pasado una hora, igual a 15. O sea que esta distancia que hay de este punto a este punto es de 15 kilómetros. Por consiguiente, la distancia que hay de este punto a este punto sería 15 menos X. Aquí se forma un triángulo rectángulo donde hay que buscar la longitud de la hipotenusa. Entonces decimos que L cuadrado que es igual a 15 menos X al cuadrado más Y al cuadrado. Más Y al cuadrado. Aquí tenemos una ecuación con dos variables, X y Y. Hay que dar todo en función de una variable. Recordemos que la distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, para el barco que se va dirigiendo hacia el este, la velocidad es de 15 km/h. Entonces, esa distancia que hay de aquí hasta acá corresponde a 15 por t. Y la distancia que recorre el barco que va hacia el sur es y igual a b por t, que sería 20
que multiplica t. Recordemos que este barco va viajando a una velocidad de 20 km/h. Reemplazando x y y en esta ecuación, tenemos 15 menos 15t todo al cuadrado más 20 por t todo al cuadrado. Noten que x y y lo convertí en función de t. Por consiguiente, la función que se va a optimizar es f de t es igual, aquí factor común saco el 15, que multiplica 1 menos t todo al cuadrado por 20t al cuadrado. ¿Eso a qué es igual entonces? A 15 al cuadrado, que es 225, que multiplica a 1 menos t al cuadrado más 400t al cuadrado. Vamos a buscar el dominio de la función. El dominio, por supuesto que está este tiempo, ¿sí? 1 menos t, listo, que corresponde a 15 menos x, debe ser positivo. 1 menos t debe ser mayor que 0. Por consiguiente, el tiempo tiene que ser menor que 1. O sea que el tiempo en esta función, el dominio es de 0 a 1. De 0 a 1 sería el dominio de la función. Entonces, derivando para buscar el punto crítico, tenemos 2 que multiplica 225, que es 450, por 1 menos t, a la 1, que multiplica a la derivada interna, que es menos 1, más 800t. Eso daría entonces 450 menos 450t por este menos 1, da más 450t, más 800t. Eso nos daría entonces menos 450 más 1250t. Esto es igual a 0. Por consiguiente, el tiempo corresponde a 0.36. El tiempo equivale a 0.36, pasando el 450 negativo al lado derecho de la igualdad, da 450, dividido 1250, nos da un tiempo de 0.36. O sea que el tiempo que se mueve el barco, que va hacia el este, de este punto a este punto, es de 0.36 horas, que sería el único número crítico. Vamos a ver si corresponde a un valor máximo o a un mínimo. Para ello, sacamos la segunda derivada de esta función, que sería 1250. En consecuencia, si yo reemplazo el punto crítico, que es 0.36, en esta segunda derivada, da 1250, que es mayor que 0. Por consiguiente, estamos concluyendo que existe un punto mínimo cuando t vale 0.36. Hallemos la longitud que separa a los dos barcos. Entonces sería 225 que multiplica 1 menos t al cuadrado más 400 al cuadrado. Listo, que sería esta expresión. Reemplazando la t por 0.36, nos queda 225 por 1 menos 0.36 al cuadrado más 400 por 0.36 al cuadrado. Eso nos da exactamente 144. Sacando raíz cuadrada, la longitud corresponde exactamente a 12 kilómetros. La distancia que separa a los dos barcos es de 12 kilómetros cuando el tiempo que recorrido de este barco es de 0.36 horas. Respuesta final del ejercicio. ¿A qué horas estuvieron los dos barcos más cerca uno del otro? Entonces, la hora que estuvieron los dos barcos más cerca uno del otro es el tiempo de 0.36 horas. Lo paso a minutos, 0.36 por 60 nos da exactamente 21.6 minutos. Y ese 0.6 minutos lo paso a segundos. Entonces, ¿qué es igual? A 21 minutos, tomo la parte decimal, que es 0.6, lo multiplico por 60 para pasar a segundos. Y nos da exactamente 21 minutos más 36 segundos. Es decir, que la hora
en que los dos barcos estuvieron más cerca uno del otro, como el punto de partida fuera 14 horas, y 14 horas más 21 horas y 36 segundos, nos daría entonces la hora exacta 14 horas, 21 minutos y 36 segundos. Esa sería entonces la hora exacta en la cual los dos barcos están más cerca uno del otro. Vamos ahora a resolver el ejercicio utilizando el método gráfico. Y para ello vamos a optimizar esta función. Entonces f de t es la raíz cuadrada, ya no sería l cuadrado, sino la raíz cuadrada de 225 que multiplica a 1 menos t más 400t al cuadrado todo en raíz cuadrada. Y el dominio recordemos que es t menor que 1, o sea, entre 0 y 1. Entonces vamos a irnos a GeoGebra. Y aquí colocamos en GeoGebra me voy a calcular la gráfica de GeoGebra. Y aquí en la barra de entradas colocamos la función que se va a optimizar. Pero antes de eso recordemos que el eje horizontal va a ser el tiempo. Pues para ello vamos a modificar el eje X por T. Entonces aquí me voy a configuración, a propiedades, y eje X decimos que la etiqueta sea con T minúscula, que corresponde al tiempo. Y el eje Y, vamos a decirle que la etiqueta es a f de t. F de t. Y aquí tenemos entonces, aquí en nuestro plano cartesiano, el eje horizontal corresponde a t y el vertical corresponde a f de t. Aquí en la barra de entradas vamos a colocar la función que se va a optimizar, que es f de t igual raíz cuadrada, me apoyo en el teclado, raíz cuadrada de 225, abro un paréntesis, que multiplica a 1 menos t, entre paréntesis, elevado al cuadrado, más, no olvidemos que este más está entre la raíz cuadrada, aquí al cuadrado, más 400 que multiplica a t elevado al cuadrado y aceptar. Entonces aquí se ve nuestra gráfica, no se alcanza a visualizar, no se ve la gráfica. Vamos a ver por qué no se ve, démosle aquí entonces, aquí vamos a darle entonces, aquí se ve, mire, le damos aquí alejar y aquí se ve la gráfica mejor. Aquí se ve. Bueno, entonces vamos a decirle aquí a GeoGebra que el dominio está entre 0 y 1. Entonces aquí decimos que función, aquí se despliegan varias opciones, me voy por la del medio, función, la función que vamos a delimitar con el dominio es la función f minúscula, extremo inferior corresponde a 0 y el superior corresponde a 1. Y aceptar. Noten que aquí la gráfica en azul. Vamos a colocarle aquí, ocultar la verde, ¿sí? Y aquí me muestra solamente la
la azul, ¿listo? Aquí la G la podemos borrar, esta es la etiqueta de la función, que es la letra G. Tan pronto aparezca la mano, en propiedades le decimos que la etiqueta no sea visible y la G desaparece. Vamos entonces a modificar aquí la gráfica para que se vea mejor. Aquí se ve mucho mejor la gráfica. Aquí se ve mejor. Eso es, aquí se ve mucho mejor la gráfica. Si aquí veamos. Pero aquí vemos que el punto inicial comienza en 12. Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente. Aquí voy por propiedades. En propiedades y le decimos que en básico que el eje X sea 1 y el eje Y sea, por ejemplo, 4. Y aquí se ve mejor la gráfica, aquí se ve mucho mejor la gráfica. Ahí se ve mucho mejor la gráfica de la función. Vamos a decirle que me muestre el mínimo. ¿Sí? Entonces le decimos mínimo, mínimo, mínimo que sea mínimo, función, extremo inferior del intervalo, extremo superior del intervalo. Le decimos la función G, extremo inferior sería el 0 que corresponde al dominio y el superior corresponde a 1. Y aceptar. Noten que la respuesta me da con muchos decimales. Para ello entonces vamos a configurar la cantidad de decimales que nos muestra GeoGebra. Aquí me voy a la ruedita, en propiedades, propiedades, otra vez propiedades, y en global, en redondeo, le decimos que me muestre, por ejemplo, 2 cifras decimales. Ya que aparece exactamente el valor mínimo. Entonces aquí le damos, voy a modificar aquí el punto A, le decimos que ese punto A sea en propiedades, aquí le decimos que el nombre sea mínimo, mínimo, y que ocultemos acá el teclado y que la etiqueta sea visible con nombre y valor. Y aquí está nuestra gráfica. Aquí muestra el mínimo, ¿sí? Cuando el tiempo es 0.36, la longitud que separa a los dos barcos es de 12. El 12 corresponde a f de t, que es la longitud que separa los dos barcos. Vamos a decirle que me muestre únicamente la parte positiva del eje X y el eje Y. Para ello me voy aquí a propiedades nuevamente, propiedades, eje X, solo dirección positiva, y eje Y, solo dirección positiva. Y aquí se ve la gráfica de la función, aquí se ve mucho mejor. Démosle otra escala mucho más fácil, por ejemplo que sea en propiedades, en básico que sea por ejemplo 1.10. Y aquí se ve mejor la gráfica, en 1.10. Entonces vamos a darle aquí entonces captura de pantalla a esta imagen. Aquí está la imagen donde el eje X corresponde al tiempo y el eje Y, el vertical, corresponde a f de t. Cuando el mínimo corresponde a 0.36, que es justamente la t, 0.36, que es el número crítico, aquí lo comprobamos, que es mínimo cuando en la segunda derivada, al reemplazar el número crítico en la segunda derivada me da mayor que 0. Y el 12 corresponde a f de t, que sería justamente cuando yo reemplazo la t por 0.36 en esta expresión, tiene que darme 12. Es decir, que f es 0.36, al reemplazarlo en esta expresión, nos daría 12, la distancia que separa a los dos barcos justamente a las 14 horas 21 minutos y 36 segundos corresponde a 12.
Ahora vamos a hacer el ejercicio recreando la situación en GeoGebra de la siguiente forma. Me voy a internet nuevamente. De aquí nuevamente buscamos otra. Vamos por GeoGebra nuevamente, por GeoGebra. Y nos vamos por GeoGebra clásico. Aquí se despliega entonces nuevamente la herramienta GeoGebra. Aquí muestra una cantidad de herramientas. Vamos a hacer una simulación de la situación del ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es, por supuesto, tener aquí presente el enunciado del ejercicio. Para ello me voy aquí oprimo este botoncito y le digo que en texto, aquí digitamos el ejercicio. Vamos a digitar el enunciado del ejercicio. Entonces, vamos a irnos al ejercicio, lo copiamos y aquí lo pegamos. Vamos a este botón donde dice A igual a 2. Vamos a bajar una imagen. La buscamos dentro de nuestras carpetas, donde tenemos las imágenes guardadas. Abrir y aquí se genera entonces la imagen correspondiente a los puntos cardinales. Estos puntos se pueden borrar. El punto A se puede borrar, igual que el punto E se puede borrar. ¿Listo? Entonces ese sería norte, un eje que va hacia arriba, el sur hacia abajo, este a la derecha y el oeste hacia la izquierda. Bien, vamos a generar un deslizador correspondiente al tiempo. Recordemos que la variable es el tiempo. Entonces, para allá aquí me sitúo en cualquier parte del gráfico y vamos aquí a colocar un deslizador y lo llamo como T minúscula, que es el tiempo. El mínimo sería justamente el valor correspondiente al dominio, que va de 0 hasta 1. Y el incremento de 0.01. Y aceptar. ¿Listo? Ahí se generó un deslizador correspondiente al tiempo. Vamos ahora a ubicar el punto de partida del barco que va hacia el sur y el barco que va hacia el este. Entonces, para ello vamos a fijar un punto, ¿listo? El punto A, que corresponde justamente al barco que se dirige hacia el sur. El punto de partida del punto A, este es el muelle. Y aquí vamos a generar, ¿sí?, el movimiento de este punto. Entonces, para ello le decimos lo siguiente. Digo que un punto B, por ejemplo, es igual a, un punto B es igual, como coordenadas, igual. En el eje X va a ser 0. ¿Listo? El eje X va a ser 0 porque siempre va a ser vertical el movimiento del barco que se va hacia el sur. Aquí es 0. Y el eje vertical, ¿sí?, el eje vertical sería exactamente 20 por el tiempo, 20 por t. Recordemos que este barco va a una velocidad de 20 km por hora, entonces sería 20 por el tiempo. Y aceptar. Y noten que aquí, cuando muevo yo el cursor, ¿sí?, noten que el tiempo se va, el punto B se va moviendo hacia arriba y desde hacia abajo. ¿Listo? Entonces, para ello, ¿cómo hacemos para que se mueva hacia abajo? Pues simplemente le digo que aquí sea menos 20. Menos 20 porque el barco va hacia la dirección sur. O sea, en el eje negativo del eje Y. Aquí negativo y aceptar. Ahora sí, miren, si yo muevo el cursor,
el punto B se va moviendo hacia el sur. ¿Listo? El punto B. Bien, vamos a generar otro punto que corresponde al barco que se mueve hacia la derecha, ¿sí? Hacia el este. Entonces, digamos que sea el punto C. El punto C que está a menos 15. Recordemos que ha pasado exactamente como una hora, ¿cierto? Del punto de partida del barco que va hacia el sur hasta que llegue el barco que va hacia el este, ha pasado una hora. Entonces aquí decimos que este punto, ¿sí? Un punto cualquiera, aquí lo fijamos, ¿sí? Ese punto C de coordenadas menos 15, menos 15,0. ¿Listo? Aquí lo podemos observar. Entonces acá podemos observar el punto C, aquí está. Aquí está el punto C, que está en menos 15,0. Recordemos que esto está en, esto significa que son 15 kilómetros. Recordemos que la distancia que hay de este punto a este punto corresponde a 15 kilómetros. 15 por 1 es 15. Recordemos que el tiempo que se demora el barco de las 14 horas a las 15 horas es de una hora. Y como el barco va a 15 kilómetros por hora, aquí ha recorrido 15 kilómetros. Entonces genero un punto. D es igual a, abro un paréntesis, menos 15, que sería el punto de partida, más la velocidad del barco es 15 por T. 15 que multiplica T, coma, y el eje vertical corresponde a 0, porque el barco se mueve siempre en forma horizontal. En consecuencia, las coordenadas para el eje Y corresponden a 0. Y aceptar. ¿Listo? Y si yo muevo aquí el deslizador, noten que el punto D se va moviendo hacia la derecha. Desde 0 hasta 1. Ahora vamos a vincular esos puntos, el punto D y el punto B, a los barcos. Entonces vamos aquí a ubicar los barcos en GeoGebra. Entonces me voy aquí, nuevamente aquí al cursor, al botón del deslizador, en imagen, buscamos en dónde están las imágenes de los barcos. Aquí está un barco. Y de una vez buscamos el otro barco. Imagen. Buscar. Abre. ¿Listo? Aquí están los dos barcos. Entonces este barco corresponde al barco que va hacia el sur. Entonces lo voy a vincular con el punto B. Entonces para ello, tan pronto aparezca la mano, botón derecho del mouse, en propiedades le decimos que en posición centrar imagen. Centrar imagen para que mire un solo punto, el punto G. Y ese punto G corresponde al punto B. Al punto B. Y aceptar. Aquí está el punto B. Si yo muevo el cursor, muevo el deslizador, noten que el punto B se va moviendo a medida que. ¿Listo? Ahora hacemos lo mismo con el barco que se mueve, que va hacia el este. Entonces, aquí me posiciono sobre el barco, en la imagen del barco, botón derecho del mouse, en propiedades, en posición, centrar imagen, y le decimos que
el centro corresponde al punto D. Y aquí vemos cómo se mueve el barco D y el barco B en forma simultánea a medida que vamos moviendo el deslizador. ¿Listo? El punto E y el punto F se pueden borrar. ¿Sí? El punto E y el punto F se pueden borrar. Entonces simplemente aquí me ubico y le decimos que en borrar el punto E y el punto G también se puede borrar. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos nuestra situación del ejercicio. Entonces, ahora vamos entonces a tomar las distancias que hay. Entonces, aquí se puede hacer más pequeñito o más grande, eso ya como quiera usted definirlo. ¿Listo? Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Unir el punto B con el punto D. Que los unimos con, acá los unimos, acá están las opciones de las rectas, entonces segmento de un punto a otro punto, segmento del punto B al punto B, y ese sería el segmento. ¿Listo? Aquí aparece la etiqueta del segmento que va de B a B, la podemos ocultar o borrar. Le decimos propiedades, y aquí en propiedades le decimos que la etiqueta no sea visible y la F desaparece. O le decimos a GeoGebra que me muestre la distancia que hay de D a B, la distancia que hay del punto D al punto B. Para ello aquí me voy nuevamente donde están estas opciones, ¿sí? Distancia o longitud del punto D al punto B. Y aquí está la distancia que aparece, 12.09. ¿Listo? Bueno. Bien, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar el movimiento de dos barcos a medida que el T va cambiando y mirar en qué momento la distancia es lo más pequeña posible. Entonces aquí note lo siguiente: cuando el tiempo es 0, esto mide 15, y cuando pasa una hora, el barco que va al este llegó al muelle, mientras que el barco que va hacia el sur ha recorrido exactamente 20 kilómetros. ¿Sí? La distancia es de 20, mire, 20, ¿listo? Entonces, vamos a darle movimiento a este deslizador. Aquí me posiciono en cualquier parte del deslizador, le decimos en propiedades, pero en animación, y ahí se muestra cómo se ve el movimiento de los barcos a medida que D y B van cambiando. D y B, ahí se ve, ¿listo? Vamos a ver el tiempo, la longitud más pequeña posible. Para ello aquí me voy, nuevamente aquí pausa, aquí en propiedades, en animación, en propiedades del deslizador, que la velocidad sea por ejemplo 0.2, por ejemplo, 0.4, que sea muy lenta la velocidad, ¿sí? Y ahí vemos cómo va moviéndose la distancia del punto D al punto B. ¿En qué momento esta distancia es lo más pequeña posible? Aquí es 14.45, 13, 13.12, 12.43, 12.21, 12, 12.02, aquí comienza a aumentar, 12. Aquí comienza a aumentar, 14 hasta 15, después se devuelve nuevamente, va disminuyendo hasta 12, y en 12 sigue aumentando. Entonces yo aquí le doy pausa al deslizador y manualmente lo muevo, y si me posiciono por ejemplo en
33 es 12.02, la distancia. 0.36, la 0.12 que corresponde al tiempo. 0.36 horas. Noten aquí lo siguiente, 0.34 es 12.01, 0.35. Listo, aquí aparece entonces. Si aquí lo configuramos para que me dé más decimales, aquí en propiedades, otras propiedades, y en global que me muestre por ejemplo 4 cifras decimales, para que me muestre exactamente la distancia precisa más corta. Entonces acá por ejemplo, bueno, aquí pausa, y aquí en 0.33 es 12.0234. En 0.34, entonces en 0.35 corresponde a 12.0026, y en 36, 0.36 corresponde a 12. 37 ya corresponde a 12.0026. Noten que el tiempo menor es cuando la distancia corresponde a 12 y el tiempo es de 0.36. Esa es la forma de hacer una animación simulando un ejercicio usando GeoGebra. Cualquier inquietud que tengan de este video, escriban al correo antoniopinto2709@gmail.com o dejar sus inquietudes en la descripción de este video. No olvidar dar visto bueno y suscribirse a mi canal.